Estamos ahora con la práctica de cable coaxial ranurado que va a servir para dos prácticas. En electromagnetismo, en la laboratorio de teoría electromagnética se llama fenómeno de onda estacionaria y en líneas de transmisión se llama coaxial ranurado. El objetivo de la práctica es entender el concepto de onda estacionaria, analizar el comportamiento de las ondas estacionarias con tres cargas. La idea es acoplar las ondas electromagnéticas, la información que está llegando de un lado y que queremos transmitir al otro lado. La información pase. Esa es la idea por el momento. Y para acoplar, pues tienen que estar en impedancias iguales. Aquí estamos viendo el cable coaxial, que es el que vamos a trabajar en este momento. Entonces, las ondas electromagnéticas, tenemos una onda incidente, hablando de teoría electromagnética, una onda incidente que se transmite de este material y queremos que pase al otro material. El acoplamiento exitoso es que exactamente pase en la misma amplitud al otro material, que la onda incidente sea igual que la onda transmitida. Pero a veces pues no funciona. Eh, el material que aquí es que tenemos en material 2 es un poco distinto y hay veces que la onda incidente se refleja y entonces tenemos una onda reflejada. Esto lo estoy poniendo separado, pero en general se suman. También otro mal acoplamiento es que tenemos la onda incidente que está transmitiendo y en el otro material pasa una parte, una onda transmitida una parte, y otra parte tenemos como onda reflejada. Aquí pues lo único que sabemos es que la onda incidente va a ser igual a la onda transmitida más la onda reflejada. Es un mal acoplamiento, que en general lo que queremos es que no haya onda reflejada. Si hay onda reflejada se suma con la onda incidente y tenemos una onda estacionaria. Entonces, esta onda estacionaria, ¿qué va a pasar cuando se sume la onda reflejada? Vamos a ver que está aumentando su amplitud, baja su amplitud, aumenta su amplitud. Si te das cuenta, está aumentando, bajando, subiendo, pero no cambia de frecuencia. Si las juntamos las tres, observa, mira, tiene el mismo valle en el mismo lugar y en la misma cresta en el mismo lugar. Por eso se llaman ondas estacionarias. Aparentemente están sin mover, pero sí se están aumentando en amplitud. Fíjate. Bueno, entonces vamos a acoplar dos medios. Aquí vamos a utilizar un kit de la guía ranurada donde se le coloca una carga. Aquí está la conexión a la mitad, el cable coaxial ranurado y en el punto 2 es la carga. Son tres tipos de cargas que se les puede conectar: cortocircuito, circuito abierto, impedancia característica y una impedancia desconocida. Entonces tenemos nuestro kit. Aquí tenemos un sensor donde lees porque tiene una ranura y vas leyendo cada centímetro. Aquí está en centímetros. Cada centímetro lo vas moviendo con esta manivela. Esto lo conectas al osciloscopio y dependiendo de la carga, pues vas a observar qué está pasando. Por ejemplo, aquí tengo el cable, el kit de coaxial ranurado y aquí observas una fisura en medio. Fíjate, aquí lo moví un poquito más hacia acá. Y entonces podemos observar adentro el voltaje máximo, voltaje mínimo en esa posición, porque cada centímetro va a tener una pequeña onda senoidal. Este es el kit completo, que es el que estamos utilizando. Entonces aquí está la conexión, aquí está la punta del sensor que va a leer en cada centímetro y lo vamos a estar viendo en el osciloscopio. Al final pues está la carga y aquí a la entrada pues tenemos el generador. Entonces aquí a la entrada tenemos el generador de señales a altas frecuencias y a la salida tenemos un osciloscopio a alta frecuencia. Tenemos las cuatro cargas, es cortocircuito, circuito abierto que tiene una fisura, impedancia característica e impedancia desconocida. Y los conectores. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces al momento que empecemos a medir, pues vamos a tener voltaje máximo, voltaje mínimo. Ese voltaje máximo, voltaje mínimo lo tenemos que convertir en VSWR, en relación de onda estacionaria, o sea, voltaje máximo entre voltaje mínimo, y graficarlo.
Entonces vamos a tener una gráfica que es la que ustedes van a obtener en su práctica. Cada centímetro se está midiendo aquí. Entonces tú vas a tener esos datos cada centímetro y dependiendo de la carga que se haya instalado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Resulta que este kit está trabajando a lambda medios. O sea, cada ciclo es lambda medios. Cada ciclo está, vuelve a repetirse el ciclo, vuelve a repetir cada lambda medios. La regla que tú estás viendo es de 1 a 55, pero no se puede medir ni en 1 ni en 55, porque se detiene un poquito. Entonces, cable coaxial, con el cable coaxial que estamos trabajando es con un dieléctrico en aire. Y lo que requerimos es el ROE, y hay muchas maneras de calcularlo. Aquí vamos a requerir el voltaje máximo entre voltaje mínimo. Empezamos con la carga de referencia cortocircuito. Cortocircuito, entonces aquí tenemos carga desconocida, 50 ohms, circuito abierto y cortocircuito. El cortocircuito lo tenemos que colocar en esta parte. El generador ya está funcionando, tenemos que ponerle a una frecuencia determinada. Entonces, para el ejemplo a 700 MHz y con carga en cortocircuito, primero hacemos el cálculo. Lambda va a ser igual a velocidad de la luz entre frecuencia, me da 0.42 metros. Lambda medios, que es como va a estar trabajando aquí, es 0.21, o sea, 21 centímetros. Va a estar cambiando. Entonces, fíjate, se coloca la carga de cortocircuito, aquí está, tiene una pequeña raya aquí, ese conector se llama de cortocircuito. Entonces empezamos a medir cada centímetro, voltaje máximo, voltaje mínimo, voltaje, porque aquí está, por ejemplo, en la medida número 31, imagínate, mides la senoidal de tu osciloscopio, voltaje máximo, voltaje mínimo, haces la división y encuentras el ROE. El ROE ya depende que te dé, es lo que vas a graficar. La pregunta ahorita lo puse como opción porque tú tendrás que investigar. Entonces, y bueno, con el cálculo verás, ¿verdad? Si está posicionado el voltaje máximo, voltaje mínimo a un ROE máximo o la opción 2 a un ROE mínimo. Tú tendrás que averiguarlo con los datos que se te está dando. Estos dos, si te estás dando cuenta, ya tenemos la frecuencia 700 MHz y con cortocircuito. Si es 700 MHz, ¿te acuerdas que está llegando a cada 21.42 centímetros? Cada 21.42 centímetros se acaba el ciclo y vuelve a repetirse. 42 y pico se vuelve a repetir, ¿sí? Ok, por ejemplo, para la siguiente, para 800 MHz, ya no 700, entonces si haces el cálculo, se empieza a repetir cada 18 y pico, bueno, ya verás ahí. Aquí tenemos entonces 3 más un pedacito. Pero el que vamos a estar trabajando 700, 800, sí. El que vamos a estar trabajando pues va a ser a 900. Entonces empezamos, debe estar el cortocircuito conectado a 900 MHz. Le sacas la velocidad de la luz, la lambda medios, perdón, le sacas la lambda medios, encuentras el ciclo a donde debe de cortar. Y por ejemplo aquí tenemos pues mínimo cuatro pruebas y un pedacito. Al inicio, lo interesante es que este cortocircuito es de referencia porque siempre empieza en un 0. Aquí en la medida no va a empezar en un 0 porque no estamos midiendo completamente el inicio del cable coaxial. Entonces, tú tendrás un dato que tendrás que emular exactamente cuál es la distancia que falta para que empiece. Pero bueno, es muy importante este punto inicial porque te va a servir para hacer acoplamiento de impedancias. Entonces, medimos cada centímetro, cada centímetro, cada centímetro. En cada centímetro sacas voltaje máximo, voltaje mínimo, sacas su ROE y lo graficas. Entonces, ya que tengas la gráfica del ROE, ya vas a poder sacar la cresta, el pico máximo y el pico mínimo, que es lo que te pide en la práctica. Esta no es la práctica, nada más estoy preparando para que hagas la práctica. Se cambia a la carga por un cortocircuito. El cortocircuito, mira, se tiene aquí como un tubo abierto, lo que representa el cortocircuito aquí en este caso. Colocamos el circuito abierto, el cortocircuito ya no. Entonces a 900 MHz y si te das cuenta ahora empezaría en un máximo a comparación del que el cortocircuito empieza en un voltaje mínimo. Te darás cuenta que ahora el circuito abierto empieza en un voltaje máximo.
cuando hagas los cálculos, porque te voy a dar los datos de voltaje máximo, voltaje mínimo, tienes que encontrar el VCWR, graficar, y ya cuando grafiques verificas si es cierto que se parece a esta gráfica. Enseguida cambiamos a 50 ohms. Este es el conector de 50 ohms. ¿Y qué ves? Aquí se ve como que una línea tenue, pero fíjate que se ve como que sube, como que baja, pequeñas, sube, baja un poco. Pero bueno, es casi constante este dato. Tú tendrás que graficarlo cuando obtengas en cada centímetro voltaje máximo, voltaje mínimo para una carga de 50 ohms. Y lo que te quiere decir es que está acoplado. Está acoplado. Y también te puedo decir que entonces el cable coaxial ranurado también está a 50 ohms. Después se coloca la carga desconocida. Estaba tapada esta, pero ahorita está destapada y se tiene una resistencia dado que es la carga desconocida. No la alcanza a ver, está a propósito la foto sin que se alcance a ver para que sea realmente una carga desconocida. Entonces colocas la carga desconocida que es diferente a 50 ohms, la colocas, las demás las quitas. A 900 MHz, seguimos a 900 MHz y lo que vas a ver es que tiene está separado exactamente de la línea de abajo, no empieza ni en un voltaje máximo ni en un voltaje mínimo. Y ahí es donde te va a servir para que tú acoples esta carga diferente, utilizar la información de cortocircuito para hacer una comparación con este dato y acoplar, que se verá después. Aquí nada más necesitas verificar esta información por el momento. Entonces el procedimiento, todos los experimentos fueron medidos para cada centímetro. Deberás graficarlos en Excel o en Python u otro y observar cuál es el valor máximo de la gráfica y el valor mínimo y con estos datos comenzar los experimentos de la gráfica y todo lo que te va pidiendo. Todo lo que te va pidiendo lo tienes que llenar. Bueno, este es el fin de la explicación para que comience su práctica. Buena suerte y gracias.